Buenas noches, es el 3 de octubre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a todos al público que ve nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com. Me acompañan Megan Beats y Benjamin Denniston del equipo científico del sótano y el señor Lyndon LaRouche. Quiero empezar con la pregunta institucional que dice lo siguiente. Señor LaRouche, se llevan a cabo debates de importancia al alto nivel sobre cuál es el futuro del programa espacial de Estados Unidos. Ante el éxito de ambos, las misiones China e India a Marte, a la Luna y a Marte respectivamente, están en un contraste al programa espacial estadounidense bajo la política de Obama de los recortes del presupuesto y privatización. Aunque se firmó un acuerdo importante entre la Agencia de la India de Investigación Espacial y la NASA, que se llama NISAR, o la Misión de Radar de Apertura Sintética de la NASA e India, diseñada para medir y observar las deformaciones en la superficie terrestre. Sin embargo, el espíritu del programa espacial en ambos, China e India, representan actualmente una cualidad de visión y una orientación a futuro que claramente se ha perdido en las últimas décadas aquí en Estados Unidos. A las palabras del jefe científico de la Luna en Europea, citamos, los chinos tienen una visión a largo plazo de su exploración de la Luna. Ellos piensan de los próximos 100 años. En este contexto, sus palabras y su contribución será muy importante para determinar la política y el debate en Estados Unidos. ¿Podría decirnos, por favor, cuál es su visión para el programa estadounidense para ir hacia donde debemos estar en el futuro? Gracias. Lo primero que se debe saber es de que la mentalidad reciente en la ciencia sobre el espacio es una tontería. Por mucho tiempo se entendió que el espacio, o el espacio como lo conocemos, ese del conocimiento antiguo de los antiguos líderes de nuestra economía, el principio del espacio no es un objeto, no es una cosa que mide tal cosa per se, sino que es una función dentro del sistema solar, pero es parte del sistema solar que no se entiende literalmente. En otras palabras, no hay una explicación científica literal del sistema solar. Lo que es, el sistema solar actúa como un símbolo misterioso de un principio científico, y ese principio nos advierte y nos guía para investigar las causas físicas que pueden ser del fenómeno que vemos en el espacio. En otras palabras, no tenemos una observación directa del espacio y tiempo. Eso no existe. Por ejemplo, lo que se ha hecho en China. Hay 3 etapas del desarrollo de la economía física de China. Y eso encaja. Pero hay otros que entendieron esto antes, mucho antes, incluyendo a Kepler. Kepler fue la primera persona que entendió este problema, y nadie ha hecho mejor que lo que Kepler hizo para entender cuál es el significado de la vida de la humanidad. En otras palabras, lo que la mayoría de la gente piensa que es la vida, lo que piensan que es la experiencia, es simplemente una máscara, es una imagen que no tiene sustancia, pero tiene el poder de la sugerencia, y todo lo que se obtiene es el poder de la sugerir, de la sugestión. Y lo que tenemos es las expresiones físicas, los principios físicos, el desarrollo físico que no se puede hacer
con los métodos ópticos, por lo que uno hace entonces es lleva a cabo experimentos del tipo como los experimentos iniciales de Kepler, y eso se aplica entonces al espacio y al tiempo, y ellos nos dan la indicación de lo que debemos hacer para entender lo que llamamos el espacio y tiempo. Vivimos en un mundo en que la opinión general de la formación de la ciencia es efectivamente incompetente, y hay un número relativo de pocos científicos verdaderos, solo unos pocos que efectivamente entienden los principios de cuáles son los principios físicos de esto. Y lo más moral se encuentra en la producción de China, en el desarrollo de 3 etapas, y lo que en Estados Unidos y en otros lugares vamos a hacer era implícito por lo que recibimos de India, es parte de la misma idea. Tal vez sea un poco diferente en la forma que se ha expresado, pero es idéntico, es lo mismo. Así que hemos llegado al momento en que la humanidad debe estar a la altura de su madurez. No es correcto. De hecho, lo que debemos hacer es llegar al punto en que debemos volver a reexaminar lo que aprendimos de gente como Kepler hace mucho tiempo, y debemos aprender este principio y aprender cómo aplicarlo. No pensemos que podemos hacer decisiones deductivas en definir cuál es el principio del sistema solar. Si pensamos de esa manera, es un idiota, y lo mejor es no ser un idiota. Lynn, quisiera elaborar un poco sobre lo que acabas de presentar sobre Kepler y la singularidad de la visión de Kepler y la importancia de lo que hizo, pero quisiera empezar citando al primer ministro de India, Narendra Modi, sobre el logro el éxito de tener esta misión sonda espacial en Marte, y en un discurso que dio desde el centro de control dijo brevemente: India ha exitosamente llegado a Marte. Nuestros científicos han logrado esto en el primer intento. Es la primera vez en el mundo. La historia hemos hecho historia hoy día. Hemos tenido el atrevimiento de llegar a lo desconocido y logramos lo que es casi imposible. El éxito de hoy nos haga que tengamos convicciones más vigorosas. Pongamos la meta de muchos más desafíos y trabajemos más duro para lograrlos. Empujemos nuestros límites y después busquemos mayores límites. Pienso que este espíritu y esta dedicación total de la comprensión de lo desconocido, esta dedicación para lograr más allá de lo que es posible actualmente, especialmente el logro de actuar con Marte, y nos recuerda de la autoridad de Kepler, quien como joven en 1601 a 1609 intensamente trabajó para entender cuál era la órbita de Marte, no como una observación, no como un objeto per se, pero entender qué es lo que mueve y cuál es la identidad del planeta Marte. Y Kepler logró esto teniendo un grupo de mediciones con los sentidos sensoriales de lo que vemos como objeto. Kepler demostró que la percepción sensorial y las medidas no podían mostrar cuál era la acción de Marte, y nunca podrían hacerlo, no importa qué tan exactas eran las llamadas mediciones, y lo que podía hacer. Lo podía hacer era una concepción, era una observación que Kepler hizo, no de el sistema solar o de el cielo arriba, sino lo que Kepler entendió en su mente y la derivación de su mente de una nueva concepción física que
activaba a las órbitas. Y una vez entendiendo esto como una sombra de su propia mente, entonces Kepler podía encontrar la verdad. En los siguientes 10 años, de 1609 a 1618, Kepler no solamente estudiaba una órbita, sino todo el sistema solar. ¿Cuál es el sistema solar? Y de nuevo, no actúa de una colección de observaciones o un grupo de órbitas individuales, pero de la comprensión de lo que no se podía ver y haciendo a un lado las mediciones y lograr que cada parte o momento de acción en ese sistema era el fósil o una sombra creada por un movimiento singular del Sol. Y esta sombra llegó de Kepler, arribó a ella debido a la observación en su propia mente. Y después, antes de él, la sombra de la escala bien temporada musical es lo que demostró, fue el fundamento bajo la cual todo el sistema solar es parte. Para regresar a hoy en día, estas acciones, lo que está haciendo China y la dedicación de China y de India, debido a la revolución que Kepler lanzó en la ciencia, el hombre no es solamente capaz de tener a todo el sistema solar en el pensamiento, sino en la acción, en la habilidad, en la capacidad de actuar y de cambiar y de gobernar a estas partes del sistema solar que ahora establecen y nos ponen en la causa de una gran revolución, donde el hombre no es simplemente... El hombre no simplemente entiende al universo como algo separado de sí, sino que se está en posición de tener un mayor entendimiento de lo que el hombre es verdaderamente como una especie. Y quiero que respondas a esto. Tomemos un ejemplo, porque presentaste bastantes detalles para presentar el caso como tal, excepto una parte que te faltó. Tomemos el ejemplo de China en términos del desarrollo del sistema de mapas y del sistema económico en el espacio cercano de China. Veamos también a la participación de Modi, el primer ministro indio, en Nueva York. Y ahora examinemos el discurso de Modi cuidadosamente. No tratemos de interpretarlo como algún idiota tendería a interpretar algo, pero digamos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que dice esta declaración que no podíamos decir con palabras simples? Y de nuevo y otra vez lo hizo, una y otra vez. En Nueva York. Lo hizo un gran líder que presentó esto en varios términos, una y otra vez. Cada declaración que hizo tenía un significado coherente, pero también un significado diferenciado. Y si uno ve a todo el público, que tenía la emoción que este gran público experimentó, tuvo esta experiencia. Y decimos, él es un hombre que es un verdadero elemento de genio, porque tiene algo dentro de sí, una visión dentro del sistema de la sociedad que nadie entonces había apreciado tanto. Pero su comprensión y su apreciación de los principios comprendidos en la expresión de su discurso y el resultado de las declaraciones que también hizo en Estados Unidos y en otras partes, todo en su conjunto fue esencial, y nada de las palabras literales, de alguien que simplemente quiere decir palabras que algunas personas son tontas y no transmiten ninguna información a la juventud. Es la gente que habla en estos términos, como el primer ministro indio Modi,
que representan la mente creativa verdadera que impulsa los poderes creativos de la mente humana. Y allí los poderes de la mente humana no son las palabras per se, no son imágenes per se, no es lo que se enseña, no es lo que se repite, es su comprensión del sistema solar, del proceso. Y eso es lo que se ve de este proceso. Tomemos todas las palabras literales y hagámoslas a un lado. No significan verdaderamente nada. Solo los tontos las citan. Pero la gente que no es tonta, que entiende que el sistema solar, por ejemplo, como el universo, transmite el verdadero conocimiento, no como un texto o alguna otra cosa tonta, pero es esto, ponerse por encima del discurso ordinario, de las ideas ordinarias, hacia un proceso creativo dentro del sistema solar, como en el caso de Kepler. Los descubrimientos de Kepler son la moral del principio verdadero de la fundamento de toda la ciencia física y todo el trabajo que él ha hecho Modi, el trabajo que ha hecho y otros grandes personajes. Vemos que se está viendo, la verdad está surgiendo y vemos que los habladores, los bocones que van allá y hablan de tonterías, se les debe evitar. Una cosa que me pareció a mí muy provocativa que dijiste a principios de la semana es lo que Modi hace y Xi Jinping están juntando y creando varios aspectos de la raza humana que jamás se habían puesto en un mismo nivel. Y tú dijiste que nuestra tarea es que estas fuerzas estén aquí como Kepler lo hizo con las fuerzas del sistema solar, que a mí me pareció muy provocativo. Modi pidió por un movimiento en masas del desarrollo y lo dijo de una manera muy irónica. Dijo, hablamos del cumpleaños de Mahatma Gandhi y él peleó por la independencia. Ahora debemos responder a su pelea con un movimiento para el desarrollo. Quiero leer una cosa que Keisha Rogers escribió esta semana. Keisha Rogers es el ex candidato para el Senado por el estado de Texas y la semana pasada leímos una declaración de felicitación a la población de India por su éxito de poner ese objeto en órbita. Y ella dijo, debemos unirnos al movimiento masivo de Modi para el desarrollo. La pelea por el desarrollo se ha vuelto en la misión que define las naciones líderes de los BRICS, y junto con Sudamérica y el suroeste asiático han hecho grandes proyectos, trabajos para su juventud, el trabajo científico para sus naciones, clave para elevar a la población de la miseria. Por otro lado, Estados Unidos y el sistema transatlántico continúa negándole a la juventud de sus naciones un futuro, y con más de un 50% de desempleo entre la juventud en Grecia, Italia, el llamado mundo desarrollado. Y ella después hizo un llamado. LaRouche y su movimiento encabezan la pelea en Estados Unidos para que Estados Unidos se una a las naciones BRICS para aplastar las políticas perversas del imperio británico que Gandhi trató de destruir, el imperio que es nuestro enemigo aún. Estados Unidos debe unirse a los BRICS y a otras naciones aliadas para aplastar a este imperio de una vez por todas. Y quiero preguntarte si puedes decir más sobre tu idea de juntar a estas fuerzas a una nueva combinación, a nueva unidad de acción en el contexto de lo que pidió Modi, que un movimiento masivo por el desarrollo. Bien, mucha gente en Estados Unidos y en otras partes esencialmente son idiotas, pero se les considera que son una autoridad. Lo que esto significa es efectivamente la idea de que uno como persona, una vez que ha vivido como un
ser humano mortal y uno aún así tiene un aspecto mortal que a los seres humanos uno no tiene eso. Cuando uno muere, está muerto. Pero, ¿cuál es la muerte? ¿Qué es la muerte en este caso? La muerte es reemplazada por la capacidad de la gente que se ha desarrollado en base a ideas que van más allá de cualquier cosa que hayan aprendido antes. Y estas ideas entonces se traducen en formas de cambios, de procesos de desarrollo superior, de tal manera que un individuo que ya ha muerto puede elevarse a una posición de grandeza más allá de cualquier cosa que lograron cuando vivieron. La verdadera ambición de un verdadero ser humano es aceptar la muerte como abordar algo que es una molestia, porque lo que uno hace, lo que uno puede vivir más allá, lo que uno puede causar que se desarrolle en la humanidad, ese es el verdadero logro de la humanidad. Y todo esto de las palabras y tus logros y tu reputación, todas esas cosas, a final de cuentas, van a ser pura basura. Así que la gente inteligente busca ser inmortal. ¿Pero qué es inmortal? Es lo mismo que Kepler entendió en su principio. Kepler él le llamó los inmortales y el significado de inmortalidad, y él trató de abordar la inmortalidad. ¿Es intangible o no lo es? ¿Cómo lo encontramos? Y la solución se encuentra allí. Y ahora vemos a China. China está en un proceso de desarrollo cualitativo de la población de China. En todo el proceso de China es lo mismo que es lo que obtenemos ahora en India. Ahorita, inmediatamente, estamos viendo lo mismo. ¿Cómo nos deshacemos de todos los ladrones que le roban a la gente el dinero, a la gente que los roban? A ellos no tienen derecho de vivir. No hay un propósito en el que sigan viviendo. No los necesitamos. De hecho, tenemos una visión contraria de que nunca debimos tenerlos. Lo que necesitamos es al niño que se desarrolla y que se convierte en algo mayor del niño, de lo que el niño jamás consideró. El hecho de que un niño logra un estado de desarrollo en la humanidad que ese niño no había logrado, es la capacidad de ese niño de lograr eso, esa cualidad de la vida, de que los abuelos y los padres están alegres porque saben que han producido a un niño que es mucho más rico en su contribución a la vida humana de lo que ellos fueron. No lloran sobre eso, no se quejan sobre eso. Están felices, están alegres. Y la función de la humanidad es aceptar la muerte en el sentido normal de la muerte. Pero lo acepta, al mismo tiempo acepta la inmortalidad, la cualidad de crear a una forma de futuro lo que uno nunca hubiese logrado mientras vivió. Quiero hacer una pregunta sobre esto. Hoy día tenemos líderes mundiales que saben que sus vidas están amenazadas por lo que hacen. Un ejemplo de esta semana es el discurso que Cristina Kirchner de Argentina hizo, en donde ella reconoció no solamente las amenazas contra su país, de los fondos buitre, de amenazas de Obama, amenazas de sanciones, sino también amenazas contra su vida. Ella dijo, si yo viajo a Estados Unidos me van a arrestar, me van a encarcelar, pero mi propia vida está amenazada, e identificó que los
los informes de inteligencia de que estas amenazas provienen del Oriente Medio, dijo, no, si algo me sucede, vean al norte, vean al norte. Y otras cosas similares pasan en otros países. Sabemos lo que han hecho a Rusia con la revolución de color en Ucrania y la promoción de este golpe nazi encabezado por Victoria Nuland. Y ahora buscan lo mismo en Hong Kong en contra de China, en donde John Kerry abiertamente apoyó a estos que protestaban, a los manifestantes en Nueva York, en una conferencia de prensa junto con un ministro chino que dijo, y el ministro chino dijo, no violen la ley internacional. Yo esperaba que ustedes se iban a mantener fuera de los asuntos internos chinos y respetaran la soberanía china. Esto es parte de un gran programa. Esta es la doctrina de Tony Blair, el cambio de régimen, el derecho de disque proteger las revoluciones de color. Y, por ejemplo, lo que Cristina Kirchner reconoció abiertamente como las amenazas contra su vida. Un ejemplo que me viene a la mente, Lynn, tú tienes una larga historia de participar en India, por ejemplo, con un gran líder de India, Indira Gandhi, quien fue una víctima del Imperio Británico, quien fue asesinada por esto y que fue una gran amiga tuya. Lo que quiero saber, sabemos lo que el Imperio Británico le ha hecho a los líderes en el pasado, como a Indira Gandhi y a otros, y sabemos lo que Cristina Kirchner reconoce actualmente. Cualquiera que tiene el valor de crear un nuevo sistema y de pelear, ¿qué deben hacer estos países para defenderse ante estas amenazas? Primero que todo, se tiene que aprender el acto de la inmortalidad. Sin eso no se es nada. La mayoría de la población no sabe qué significa ser inmortal porque no entiende la naturaleza de cuál es el verdadero significado de la mortalidad. La humanidad es una especie diferente a todas las demás. Ninguna otra especie en el sistema solar o más allá que sepamos que exista. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la vida del ser humano? El significado se localiza tanto en el desarrollo, en el autodesarrollo de ese individuo o ese grupo de individuos, lo que estos puedan lograr. Por lo tanto, la inmortalidad no es una experiencia exitosa de la ultravida. Incluso cuando le quitan a uno la vida, has hecho las cosas que crean un estado para el futuro de la humanidad que la humanidad hasta en ese momento no haya conocido. Este es el principio de la inmortalidad, como nos lo han enseñado todas las personas que han entendido la idea de la inmortalidad. El objetivo es alcanzar la inmortalidad humana, es decir, crear las cosas que son necesarias para la humanidad, necesarias para el propósito de existencia de la humanidad, que sean el fruto que mueva el motor hacia la creación a un nivel superior que no haya existido hasta ese entonces. Ahora ella encaja en ese perfil. Conozco otra gente que tenían esa misma característica, el mismo tipo de cualidad. Muchos de ellos murieron o van a morir como posiblemente yo, pero habremos logrado individualmente la inmortalidad que los corrientes nunca podrán alcanzar.
Yo quisiera plantear algo que plantea una especie de contrapunto a lo que acabas de expresar, y esto es algo que también es un contrapunto al movimiento masivo por el desarrollo que está encabezado por Modi y Xi y otros. Quiero plantear cuál es la política de genocidio que se está llevando en contra de la humanidad por parte del Imperio Británico, y en particular en el caso del brote de ébola en África, y también lo que estamos viendo, el brote en Sudamérica y en Estados Unidos. Ahora este efecto es el resultado directo de la negativa constante del derecho de estas naciones a desarrollarse de estas naciones, lo cual ha dado como resultado muertes masivas. Esto ha sido establecido explícitamente por el Imperio Británico. Por ejemplo, tomen a Bertrand Russell, quien hablando de la necesaria reducción de la población, dijo en 1951 en un ensayo el impacto de la ciencia sobre la sociedad. La guerra hasta ahora ha sido decepcionante en este respecto, control de la población, pero quizás una guerra bacteriológica puede probar ser más efectiva. Si se pudiera extender la peste negra por una generación, una vez en cada generación, posiblemente los sobrevivientes podrían procrear libremente sin que el mundo estuviera demasiado sobrepoblado. El príncipe Felipe dijo en una entrevista en 1988, entre más gente haya, más recursos consumen, más contaminación crean, más peleas habrá. No tenemos opción. Si no se controla voluntariamente, va a tener que controlarse involuntariamente, aumentando las enfermedades, el hambre y la guerra. En el caso de que yo reencarnara, me gustaría regresar como un virus mortal con el fin de contribuir en algo a resolver el problema, la sobrepoblación. Y esa intención es exactamente lo que está sucediendo en el mundo ahora. En África, la epidemia del ébola, según los últimos resultados, ha resultado en la muerte de 3,000 personas y se calcula que 1.4 millones de personas van a estar infectadas para el fin de este año. En realidad, estos números pudieran ser mayores con los procedimientos de contención normales. Son totalmente inefectivas y ninguna nación tiene la capacidad de rastrear y tratar a los decenas de infectados posibles. Las organizaciones caritativas que normalmente tienen una función en operar, en ayudar a controlar esto, realmente las han superado. En términos del ébola, ya hay un caso confirmado en los Estados Unidos, en Texas, donde se informa posiblemente que hay un segundo una segunda persona tratada por ébola en la capital, en Washington. Ya con estos dos casos en los Estados Unidos, supuestamente es algo que no está afectando al tercer mundo. No solamente un experto se refiere al brote del ébola como una posible peste negra, la posible peste negra del siglo XXI, sino que también se están expandiendo otras enfermedades en los Estados Unidos, especialmente un virus que está relacionado a la polio, el virus 68, que ya ha afectado a varios 80 niños en los Estados Unidos, de los cuales 80 han muerto. Si estas epidemias en América del Sur no se enfrentan inmediatamente y se ponen bajo control, vamos a ver un genocidio total comparable a la muerte negra del siglo XIV, producto de las políticas genocidias del Imperio Británico. Ahora su esposa, la señora Helga Seblarush, ha reafirmado que tenemos que tener una política de emergencia para contrarrestar esto antes de que se desate el pánico. Me gustaría que usted hiciera un comentario sobre esto. El primer asunto, el más obvio, es cómo paramos esto y cómo paramos a los que están haciendo esto y cómo nos
movilizamos las fuerzas para que se lleve a cabo. Esta es la idea muy general de vida o muerte para la humanidad, de todas formas. ¿Cómo lo hacemos para promover a los seres humanos y su productividad? Porque el propósito de que tengamos cabeza es pensar. Así que cualquier persona que plantee la reducción de la población es un monstruo que debemos eliminar lo más rápidamente posible, porque su existencia es la mayor amenaza a la humanidad, mientras que por el otro lado podemos crear como humanidad, contrario al Imperio Británico, exactamente lo opuesto. Nosotros tenemos el poder de hacer que el hombre sea inmortal. Tenemos ese poder. Quizás no sepamos cómo, quizás no hayamos desarrollado la capacidad de hacerlo, pero sabemos qué es lo que esto significa. Lo sabemos también por las estrellas, por Kepler. Lo que sabemos, hemos aprendido la lección que el propósito de la humanidad es convertirse en una criatura inmortal, y el ser inmortal no es el ser carne y hueso, sino consumir nuestras existencias con el propósito de crear cosas de esenciales para la misma naturaleza de la humanidad, no solamente cosas buenas, sino cosas logros de la especie humana que van más allá de cualquier otra criatura viviente conocida. Y ese concepto de inmortalidad es la única verdad. Y por lo tanto, lo primero que haríamos es deshacernos de pensar que hay algo distinto que no sea la inmortalidad humana. Las cosas malas por su propia naturaleza mueren. Solo el ser humano como ser creativo en el universo va más allá, y es lo que vale. El resto, tarde o temprano, esperemos que pronto, es pura basura. Una pregunta final para usted, y recogiendo este tema de la creatividad. Existe un informe muy emocionante sobre los grandes proyectos de manejo de agua, el proyecto sur de China. Si la gente no sabe, para la gente que no lo sabe, hay 3 componentes de este proyecto. Hay un proyecto en el sur, un proyecto en el oeste, y el 29 de septiembre se anunció que los 55 unidades, los componentes de esta sección media, la sección central, habían sido aprobados en la inspección final, y este gran proyecto de aguas de China, y se espera que para finales de este año ya sea totalmente operativo. Esto realmente es un gran logro. Esta sección central recorre 14,000 kilómetros más que California. Y va a manejar como 9 y va a acarrear agua que es igual al flujo del río Colorado mismo. Esto es el hombre creando un río Colorado para llevar agua a millones en 19 ciudades importantes de China, incluyendo Beijing, van a recibir esta agua.
Este es un gran logro que es el más grande. Es un proyecto de manejo de agua mayor que cualquiera que se haya realizado en el estado de California. Solo para hacer a un punto que posiblemente sea obvio, hay que remontarnos a noviembre en la conferencia del Instituto Schiller en California sobre la orientación hacia el Pacífico. El profesor Howard Chain, que participó y tuvo un papel destacado en el proyecto de las Tres Gargantas en China, un gran experto en agua, y él destacó algo importante. Tiene que ver qué tan similares son Estados Unidos y China en términos de áreas, de territorios. Ambos tienen desafíos particulares. Ambos tienen aguas abundantes en ciertas regiones y otras grandes áreas desérticas por falta de agua. Y para clarificar lo que China está logrando con todo esto, cuando empiecen la parte central del proyecto norte-sur, que no se ha realizado en el proyecto en California, aunque ustedes saben que desde hace décadas existen estos proyectos. Esto demuestra lo de China, es una demostración de lo que es posible para que la humanidad haga. Yo quisiera que comentara sobre estos proyectos en particular. Bueno, para mí es simple, como tú sabes, es simple en términos de lo que describí anteriormente, porque la cuestión es de preguntarse a uno, preguntarse a uno mismo qué significa ser humano. No se hagan la pregunta. Uno se tiene que preguntar cuál es el significado de ese animal particular llamado ser humano. ¿Qué es lo que debe lograr el ser humano que hace estas cosas milagrosas que ninguna otra forma de vida es capaz de hacer? Esta es una cosa única. Luego se ve el poder de la humanidad, el poder que puede lograr el ser humano en contra de cualquier otra especie existente. ¿Qué es lo que tiene el hombre de crear dentro de sí mismo? Esta habilidad de crear que trasciende el sistema solar y más allá. Y Kepler ya mostró esto en su forma modesta, relativamente modesta, pero muy clara. Toda la ciencia moderna, la verdadera ciencia moderna o la ciencia real está basada en Kepler, porque Kepler se dio cuenta de cuáles eran los principios originales de la cristianidad, por ejemplo, y su logro, su perspicacia particular sobre la luna y todo lo demás es así. Nosotros de manera similar no somos animales, no somos objetos en el espacio, somos una especie milagrosa que es capaz de crear, de recrearse de lo que originalmente no era nada. Pudimos convertirnos de algo que pareciera no ser nada, y si hacemos lo que es correcto como manera dedicada, como intencionalmente, también entonces vamos a ser potencialmente seres creativos en el mismo sentido en que lo fue Kepler. Y si se lee a Kepler y si se lee sus argumentos paradójicos, es precisamente esto. Y pues, volvemos de nuevo al origen
de la existencia. Es lo mismo. Lo mismo, todos los ciencias, todos los grandes científicos, es lo mismo. Así que, ¿cuál es tu logro? Tu logro es convertirse en el mayor científico de tu tiempo, crear cosas que nunca se han creado anteriormente, antes de tu tiempo, traer al universo bendiciones que no hubieran sido posibles antes de que tú vivieras. Darle significado a tu vida significa vivir este tipo de vida. Y si vives esto y si logras gozar de esto como significado de tu existencia, entonces has logrado lo más que cualquier ser humano puede aspirar a alcanzar. Con esto dicho, yo quisiera concluir nuestra videoconferencia de hoy. Muchas gracias por unirse. Gracias a Megan, gracias a Ben. Estén sintonizándonos para la siguiente conferencia.